en adelante. El tema de este mensaje es un llamado al arrepentimiento, pero le pido de favor que me ayude a orar para pedirle la ayuda al Señor para compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que tú tienes el poder sobrenatural para hacer que una palabra sencilla produzca vida en los corazones. Vengo en esta confianza, Señor, porque tu palabra declara y afirma que tu palabra tiene poder, que tu palabra es viva y es eficaz y es útil. Y, Señor, es una espada, Señor, de dos filos. Así que yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra llegue, Señor, con poder a aquellas vidas, Señor, que hoy escuchan este mensaje. Te ruego que le des, Señor, sabiduría a tu siervo, claridad en sus palabras, Señor. En el nombre de Cristo me pongo en tus manos, Señor. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un llamado al arrepentimiento es el mensaje en esta mañana. Quiero leer los pasajes que están en Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es la primer palabra que Dios usa para romper el silencio. Desde la época de Malaquías hasta Mateo, hasta la aparición de Juan el Bautista, Dios no había levantado a un profeta que escribiera o que hablara de parte de Dios. Pero ahora han transcurrido ya 400 años de silencio. A este periodo se le llama el periodo de silencio. Pero con la palabra arrepentidos, Dios rompe ese silencio. En el contexto histórico vemos que la situación en la que vivía Israel, en un texto paralelo, Lucas en el capítulo 3 3:1 habla acerca de la condición en la que estaba el pueblo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Linias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí Lucas, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Lucas 3:1 dice de la palabra del Señor que era el emperador de Roma, era Tiberio César, y era el gobernador de Judea, Poncio Pilato, y los hijos de Herodes gobernaban allá en Palestina. Pero todos estos hombres eran hombres corruptos. Entonces, en el área política, en el área civil, el pueblo estaba en tremenda decadencia. Pero también en el área religiosa, habían varios partidos políticos religiosos que gobernaban en la nación. Los fariseos, por un lado, ellos dominaban lo que eran las sinagogas, donde se reunía el pueblo judío para leer las escrituras, para orar y para invocar el nombre de Dios. Pero también los saduceos eran otro grupo que tenían una influencia muy grande, y estos dominaban y controlaban todo lo que ocurría dentro del templo. Habían dos sumos sacerdotes en aquel entonces. Estos no habían sido puestos por Dios, eran Anás y Caifás. Estas personas tenían hambre de poder, hambre de tener una posición dentro de la sociedad. Sus planes eran mezquinos. Roma los instaló para controlar y gobernar en el pueblo. A mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento es notorio que la función de sumo sacerdote venía de la dinastía de los hijos de Aarón, y ellos estaban allá sirviendo de por vida. Pero ahora, en este entonces, el gobierno romano y el gobierno judío los quitaba cuando a ellos les parecía mejor. También los sacerdotes y los escribas y los fariseos no vivían una vida consagrada, eran hombres impíos. A estas personas no les importaba el nombre de Dios. Ellos estaban viviendo en una decadencia espiritual también.
eran los líderes del pueblo. Recordamos, está el gobernador de Roma, está el emperador romano, está el gobernador de Judea, están los hijos de Herodes y están también los sacerdotes, los sumos sacerdotes, escribas y fariseos y los maestros de la ley que no tienen en su corazón el temor a Dios. Son simplemente personas que están ocupando un puesto dentro de la religión. Y el resto del pueblo vivía una vida de decadencia moral y espiritual, de injusticia social, de orgullo nacional, de conformismo con el mundo, de incredulidad y de apatía espiritual. Muchos estaban acostumbrados a la ausencia de Dios en sus vidas. Otros se conformaban con la omnipresencia de Dios en sus vidas. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están acostumbrados y están conformes con la ausencia de Dios. Si no saben de Dios, si no sienten la presencia de Dios, ellos están a gusto así. Pero hay otros que creen en Dios y que estas personas están conformes con la omnipresencia de Dios. Pero hay un remanente fiel que siempre busca la presencia de Dios. Y Dios estaba por manifestar su presencia y su gloria en medio del pueblo. En este tiempo Dios levanta a un poderoso profeta. Ahí en Lucas capítulo 3 versículo 2 dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué maravilloso es ver que Dios no estaba buscando a los reyes poderosos. Dios no estaba buscando a aquellos que ostentaban una posición religiosa. Dios buscó a un siervo consagrado, un siervo humilde que creció en el desierto. Este hombre llamado Juan fue levantado por Dios. Dice la palabra de Dios que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Yo quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios llega a aquellas personas que buscan a Dios de todo corazón. No necesitamos ostentar alguna posición religiosa. No necesitamos tener alguna credencial, algún mérito espiritual. El único requisito que Dios busca es personas que se quebranten delante de su presencia, porque en esas personas Dios va a manifestar su poder y su gloria. Este hombre fue levantado por Dios como un poderoso profeta. Y este hombre hizo temblar a una nación con su mensaje. Las primeras palabras de su mensaje es esta palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era un hombre rústico. Él había sido formado en el desierto. Este hombre vestía ropa áspera. Su mensaje era duro y severo. Juan predicaba sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el arrepentimiento y el perdón de Dios al alcance del hombre. Juan predicaba con autoridad. El mensaje de Dios ardía en su corazón. Juan hablaba a la gente de corazón a corazón. Y hoy podemos preguntarnos, ¿qué es el arrepentimiento? Y el arrepentimiento es volverse a Dios. Es un cambio de actitud, de manera de pensar. El arrepentimiento es un cambio de propósito en la vida, es un cambio de rumbo. Es el abandonar los pecados y volvernos a Dios a través del Señor Jesucristo. Es aceptar nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores y pedir perdón por esos pecados. El arrepentimiento es aceptar a Jesús como Salvador, pero también el arrepentimiento es aceptar a Jesús como Señor. El arrepentimiento es un cambio de amo, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El arrepentimiento es un rompimiento radical con el estilo de vida pecaminoso, que comienza con un cambio interior en la persona. No son cambios exteriores para ser buenos, sino que Dios produce en el corazón del hombre un cambio poderoso. Pero el hombre tiene que dar ese paso: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces las personas, cuando se arrepienten,
disfrutan y Dios opera en ellos un cambio poderoso en su interior. No son buenas acciones, no es el esfuerzo humano, es el poder de Dios obrando en esas vidas. El arrepentimiento es un mensaje fundamental predicado por los profetas del Antiguo Testamento, predicado por Juan el Bautista, predicado por Jesús, predicado por los creyentes y los líderes del Nuevo Testamento. Juan predicaba contra la hipocresía. Los líderes religiosos y el pueblo en general llegaban al bautismo de Juan y llegaban porque ellos pensaban que ese bautismo los podría librar del juicio de Dios. Pero muchos de ellos no eran sinceros. Y Juan, que era un hombre que tenía el discernimiento de Dios, él los confrontaba con su situación, él los confrontaba con su pecado, él los confrontaba con su actitud de incredulidad. Juan usa una expresión tomada del desierto donde él vivía. Cuando había algún incendio, las víboras salían de sus madrigueras. Y entonces Juan en el versículo 8 dice de esta manera: y decía a las multitudes que salían, en el 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él le decía, lo confrontaba a la gente con su pecado: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y es que el pueblo de Dios tenía una hipocresía en su corazón, los líderes religiosos, el pueblo en general, pero también tenían un orgullo nacional. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham no iban a ser tocados o afectados por el juicio de Dios. En este tiempo también hay muchos creyentes que piensan que por asistir a una iglesia, piensan que están resguardados, pero Dios no quiere que estemos afiliados a una iglesia. Dios quiere que seamos parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, no solamente en los libros de la membresía de la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que buscar esa ciudadanía celestial. También Juan el Bautista ilustra lo que un agricultor hace con los árboles que no dan fruto. El versículo 10 dice de Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y es que cuando un árbol es cortado del tronco, vuelve a retoñar, vuelve a dar ramas, vuelve a crecer. Pero los árboles que no han dado frutos son cortados desde las raíces, son arrancados para que no vuelvan a existir más. Y dice: y entonces aquel árbol es cortado y es echado en el fuego. Juan el Bautista también compara lo que el sembrador hace para separar el trigo de la paja. Allá en el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es que Juan el Bautista está diciendo al pueblo: viene un tiempo de juicio y ya está el aventador en las manos del Hijo de Dios, el cual va a separar el trigo bueno y la paja que no sirve. Aquellos campesinos agarraban una pala de madera con trillos y arrojaban el trigo y la paja. Y entonces el viento se llevaba la paja y quedaba el trigo bueno. Es que un día Dios va a venir a hacer juicio. Y Juan hablaba del juicio que vendría sobre la nación de Israel. Y este juicio llegó en el año 70, donde Jerusalén fue destruida por los romanos. El templo fue destruido. Y después de ya casi 2000 años de ese acontecimiento, todavía no han podido levantar
levantar el templo allá en Jerusalén. Tienen los recursos, tienen la tecnología, tienen los medios. Pero hay alguien en el cielo que está deteniendo esa obra hasta cuando Cristo esté por venir a la tierra. Pero también estos juicios se refieren al juicio de los incrédulos. La Biblia nos habla de un infierno. La Biblia nos habla de un cielo. Por eso ahora Juan el Bautista está diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Juan el Bautista habla acerca de la injusticia social. Allá en Lucas, son dos pasajes paralelos que vamos a estar estudiando. En Lucas capítulo 9, versículo del 9 al 15, Lucas capítulo 3, versículo 9, dice de esta manera: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan no dirige su atención hacia sí mismo. Juan dirige la atención de la gente hacia Jesucristo, el único que tiene el poder para salvar, el único que tiene el poder para restaurar todas las cosas. Hoy hemos caído en un engaño. Mucha gente está siguiendo a un hombre o a una mujer, están siguiendo a personas carismáticas. Y nuestra labor no es que nos sigan a nosotros. Nuestra labor es llevarlos a los pies de Cristo. Jesucristo no solamente necesita seguidores. Jesucristo no necesita fans. Jesucristo necesita discípulos. Gente que esté dispuesta a morir a sí mismo, a tomar su cruz y a caminar con Cristo día con día hasta que Él venga en su gloria o nos lleve a su presencia. Juan el Bautista no enfoca la atención de la gente hacia sí mismo. Allá en Juan capítulo 1, versículo 19 al 20. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Juan 1, 19 al 20. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿quién eres tú? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le dijo: no. Y le dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y más adelante también Juan el Bautista afirma de que Jesucristo no es alguien común. Dice el versículo 29, Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista comienza con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Él les está presentando, les había hablado de aquel que bautizaba con el Espíritu Santo, pero ahora les está presentando a toda la nación de Israel: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Y sigue hablando Juan el Bautista: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice de Jesús: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Juan el Bautista reconoce en Cristo uno que bautiza con el Espíritu Santo. Juan era solamente un siervo, pero Jesucristo es el Señor. Juan no realizó ni un solo milagro, pero Jesucristo hizo milagros, hizo maravillas, hizo prodigios, hizo sanidades y aún levantó a muertos de la misma tumba. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el ungido de Dios. Y Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo. Y así como dice el versículo 34, Jesús es el Hijo de Dios. Quiero concluir con esto. Y nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Allá en Romanos capítulo 15, versículo 4, la palabra del Señor nos dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo les hablaba de los líderes civiles, potencias mundiales, las más grandes potencias mundiales están temblando. Un virus ha llegado a nuestras ciudades, a nuestros territorios, y aún las potencias mundiales que pareciera que no iban a ser tocadas nunca, jamás, que tenían el armamento, que tenían la economía, que tenían a las personas preparadas para hacer frente a cualquier contingencia. Ahora están sucumbiendo miles de personas porque aún los médicos, los científicos no tienen ahora una cura ante un virus que está entrando en las casas. Las potencias mundiales están temblando. Pero también las potencias mundiales están oprimiendo a los pobres, llevándose sus recursos y usando mano de obra barata y enriqueciéndose ellos en gran manera. Los gobernantes, muchos de ellos promueven el ateísmo, el humanismo. Recordemos, hermanos, que en la toma de gobierno de nuestro presidente, el presidente con un grupo de chamanes invocaron espíritus de ancestros que, en vez de invocar el favor de Dios sobre la nación. Yo le quiero decir que esto Dios lo ha tomado en cuenta. Los líderes religiosos, hay un gran número de casos de niños que han sido abusados. Y estos casos han quedado en el olvido. Los culpables no han pagado ninguna sentencia. Siguen libres. La avaricia que ha llenado los púlpitos por los promotores de la doctrina de la prosperidad, enriqueciéndose, comprando yates, comprando mansiones, comprando aviones. No solamente han llegado a países y a ciudades de ricos, aún con la gente pobre no han tenido misericordia. La inmoralidad sexual ha contaminado al pueblo de Dios. Un evangelio comprometido no con Dios sino con el mundo, diluido. Varias denominaciones han adoptado una agenda homosexual.
Han ordenado a pastores y pastoras homosexuales y lesbianas. Hemos visto en estos meses pasados cómo la gente salía promoviendo la homosexualidad, promoviendo el aborto, promoviendo la desintegración familiar. Dios no se ha olvidado de todo esto. Dios está al control de todas las cosas. Ahora la gente está aterrada por esta pandemia, por las muertes que ha dejado el COVID-19. Pero hay estadísticas alarmantes. Todas las muertes violentas de hombres y de mujeres que ocurren cada día, cada mes, cada año. El alto índice de alcoholismo y de drogadicción que está destruyendo vidas, está destruyendo familias enteras. La propaganda homosexual que está llegando a todos los ámbitos, en la educación, en la política, en los medios de comunicación y aún en el ambiente religioso. La adoración a la muerte, a los demonios y al diablo mismo. Dios está tomando nota de todo esto. Los divorcios que han aumentado año tras año, hijos a la deriva. Los miles de abortos practicados ilegalmente y otros miles de forma legal. Dios está tomando nota de todo esto. El aumento de suicidios en hombres, en mujeres, en jóvenes y aún en niños. Este virus no sabemos de dónde ha surgido. Si surgió de forma natural o fue producto de algún laboratorio. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo ha permitido. Y hoy en este tiempo tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué plan tienes tú para este tiempo? Porque Dios no puede pasarlo por alto. Todo lo que está sucediendo en el mundo no puede ser pasado por alto por Dios. Todo lo que estamos haciendo. Juan el Bautista decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba Jesucristo caminando entre ellos, haciendo milagros, haciendo maravillas, sanando, restaurando. La gente que estaba endemoniada, Jesucristo con su palabra los liberaba. Aquellas personas que estaban poseídos por demonios, Jesús con una sola palabra los hacía libres. Yo le quiero decir en este tiempo a la persona que me escucha: creo que Dios está al control de todas las cosas. No somos inmunes por creer en Cristo, no somos inmunes a esta enfermedad. Pero hay enfermedades más graves que han llegado. Esos enemigos invisibles que han robado la paz de las personas. Ahora no queremos salir de nuestras casas y es bueno seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Quédense en casa. Pero también aprovechemos este tiempo, porque de nada serviría si nosotros por el exceso de trabajo antes no buscábamos a Cristo. No teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No teníamos tiempo para nuestros hijos, no teníamos tiempo para nuestra esposa. No teníamos un tiempo para dedicarle a lo santo. Y ahora que tenemos tanto tiempo, a veces nuestro corazón está tan duro que ni siquiera nos acercamos a Dios en la oración, aunque estamos en medio de un huracán. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Qué tiene que decir Dios a la iglesia, al mundo en este tiempo? Y dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 4, versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. El versículo 17 dice: desde entonces Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban en la red porque eran pescadores, y les dijo: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Más adelante en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de los cielos se ha acercado. Pero también dice que Jesús recorría toda Galilea. Quiere decir que Jesús llegaba a las grandes ciudades, pero también a las pequeñas aldeas. Él no está haciendo distinción de personas. Así como este virus está tocando a los poderosos, a los famosos, a los ricos, como a los pobres y a los humildes, también Jesucristo tiene un mensaje para cada persona. Él llegó a toda Galilea. Él enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas de salvación. Dice que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia, porque Jesucristo es el sanador de las enfermedades del cuerpo, pero también de las enfermedades del alma, de las enfermedades de la familia y de la sociedad. Jesucristo no solamente vino a sanar el cuerpo, también vino a darnos eterna salvación. Porque Dios dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta estos versículos que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y yo pido al Señor que en medio de este tiempo de oscuridad, porque parece que hay unas tinieblas sobre la tierra, pero que en medio de este tiempo de oscuridad la luz de Cristo alumbre, la luz de Cristo resplandezca, el evangelio, que son buenas nuevas de salvación, lleguen a aquellas personas que en otro tiempo nunca hubieran volteado sus ojos a Dios, porque se sentían tan seguros por su profesión, por su economía, por sus amistades, pero ahora no hay nadie más que nos pueda salvar sino aquel Dios del cielo, el creador de todas las cosas. Y en esta mañana vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Dios, porque Dios está en medio de esta situación. Yo sé que tu corazón está ahora con temor, pero quiero decirte que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, que los planes de Dios son eternos. Vamos a dejar nuestra casa, vamos a dejar nuestro carro, en la cuenta del banco se va a quedar, porque Dios ha ido a preparar moradas eternas para nosotros. Te quiero decir que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, no solamente en las cosas de abajo. Quiero decirte, mi hermano, que Dios está al control de todas las cosas, y Él nos hace un llamado al arrepentimiento. Oh Señor, en esta mañana te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo, Señor, fluya ya en los hogares, en el corazón de los padres que no saben qué hacer. Este tiempo de pandemia, Señor, se ha vuelto difícil para cada padre de familia. Los niños tienen temor. Los jóvenes, Señor, están, Señor, con incertidumbre en su corazón. Pero la gente que tiene a Dios en su corazón sabe que tarde que temprano tenemos que partir de esta tierra, porque tenemos una herencia en Dios. Hoy yo te ruego, Señor, que la paz de Dios venga sobre nuestras vidas. No somos personas temerarias que vamos a hacer cosas incorrectas. Somos personas temerosas de Dios, que vamos a obedecer también las indicaciones de las autoridades. Pero en primer lugar queremos ponernos a cuentas contigo, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona mis pecados. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdona los pecados del mundo entero. En tu misericordia, Señor, estás preparando al mundo para el arrebatamiento de la iglesia. Porque tu palabra dice que esto es principio de dolores. Pero también tu palabra dice que será predicado este evangelio en todas las naciones para testimonio de ellas.
Oh Dios, nosotros como siervos tuyos no sabemos qué hacer, pero volteamos nuestros ojos a ti. Tú que tienes el poder para guardarnos, Señor, en el hueco de tu mano, pero también tienes el poder para guardar nuestra alma cuando tú vengas en tu gloria. Te damos la honra, Señor, y hoy oramos por la gente que no te conoce. Señor, tú has dicho en tu palabra que has buscado personas que se pongan, Señor, en la brecha, que clamen por el mundo perdido. Y es lo que hacemos en esta hora, Señor. Permítenos como iglesia ser de aquellos que en este tiempo proclaman el evangelio, comparten las buenas nuevas de salvación con los amigos que tal vez no veamos la siguiente semana, con los vecinos que tal vez no los volvamos a ver, con nuestros familiares. Si hay conflictos dentro de la familia, que se puedan resolver esos conflictos. En el nombre de Jesús, danos sabiduría a los padres para que podamos, Señor, criar a nuestros hijos con amor, con ternura, pero también en el temor de Dios. Te ruego, Señor, que este tiempo no solamente sea un tiempo de descanso, un tiempo, Señor, de relajamiento. Oh Dios, que este tiempo sea un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo, Señor, donde tú derrames tu Espíritu Santo allá en los hogares, Señor, donde se invoca tu nombre. Que los altares familiares no solamente sean una práctica obligatoria, sino, Señor, que en el corazón de tus hijos nazca esa profunda necesidad de estar en tu presencia. Que el día que abramos las puertas de la iglesia, la gente venga corriendo a adorarte, a buscarte, a darte gracias. Pero aún en medio de las circunstancias difíciles de este tiempo, te alabamos, bendecimos tu nombre. No sabemos cuántos días o años nos des en esta tierra, pero sí sabemos de tu promesa, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hoy clamamos también por esta ciudad donde tú nos has puesto, por la gente que nos rodea, por la gente que no conoce tu palabra, por la gente que todavía no te ha aceptado. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir siendo insensible. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Yo te pido la paz por esta ciudad. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Oh Espíritu Santo, levanta a tus siervos, levanta a tus siervas. Y busco tu rostro. Como este hombre, Juan el Bautista, iré, Señor, que vino a preparar el lugar del Señor, el camino al Señor. Te pido la paz. Una antorcha encendida en medio de un lugar oscuro. Un hombre que hizo temblar a toda una nación con un mensaje poderoso. Por mi ciudad. Un hombre que fue visitado por Dios, que fue escogido por Dios. Allá en un desierto fue preparado para su misión en la tierra, preparando el camino del Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, por la paz de cada ciudad en la República Mexicana, por cada ciudad en el mundo.
por las personas, Señor, que no te conocen, que por ignorancia o maldad han cometido pecados en contra de ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que toques sus corazones, que sepan que aunque están en una región de sombra de muerte, la luz de Cristo puede resplandecer en sus vidas. ¿A quién iré? Oh Señor, Pedro lo dijo, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Oh Señor, que ninguno de nosotros desertemos de la fe. Al contrario, que echemos mano, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu ayuda en este tiempo difícil. Y cuando termine todo esto, estemos firmes, Dios. Es un tiempo de prueba, es un tiempo donde estamos siendo, Señor, purificados como iglesia. Señor, si esto no cambia nuestro corazón, ¿qué más puede hacer, Señor? Tu palabra dice, Señor, que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, de restauración, Señor. Si tú nos permites ver esos tiempos, Señor, queremos disfrutarlo con nuestras familias. Señor, queremos disfrutarlo con tu iglesia. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.